Buenas tardes, mi nombre es Janet Valdés Cárcamo y junto a mis compañeros Paulina Ávila Pinto y Alexis Karate Hermosilla, vamos a presentar nuestro primer trabajo denominado Instrumento para evaluar un recurso web, correspondiente a la asignatura de Alfabetización Informacional y Educación de Usuarios. El trabajo consistió en la construcción de una tabla en una hoja o planilla de cálculo que incluya una ficha para identificar el recurso que vamos a evaluar y donde luego podamos desarrollar los criterios correspondientes a partir de una necesidad de información y de la cual tenemos que buscar un recurso web que pueda ayudar a resolverla. La necesidad de información es la siguiente. Una dueña de casa con estudios medios quiere hacer un huerto urbano en el pequeño jardín de su casa, en Antofagasta, y necesita saber sobre técnicas y cultivos apropiados. El recurso web que seleccionamos es Huertas familiares y comunitarias cultivando soberanía alimentaria, que reúne una serie de experiencias relacionadas a la agricultura familiar y a huertas familiares y comunitarias en Chile. Y nos enfocamos principalmente en el capítulo número 6, titulado Tradición y transformación de las huertas en los oasis del desierto de Atacama. Los ámbitos trabajados fueron autoría, contenido y aspectos técnicos. En el ámbito autoría se trabajaron los criterios el autor, características del autor, otros recursos del autor, derechos de autor, referencias bibliográficas y patrocinador o editor. En el ámbito contenido se trabajaron los criterios audiencia, accesibilidad, incorporación de elementos, la pertinencia y características del recurso. Y los criterios trabajados en el aspectos técnicos fueron costos asociados, el formato, la entrega de datos y la accesibilidad. Ámbito número 1, autoría. Con relación al criterio el autor, nuestro alcance fue el siguiente. ¿El autor está presentado o mencionado en el recurso? Sí, aparecen las 4 autoras. ¿Corresponde a una persona natural o jurídica? Corresponde a un colectivo de 4 autores. ¿Corresponde a un autor individual o colectivo? En este caso es colectivo. Tenemos a las autoras Catalina Fernández, Marcela Paz, Paula Candia y Rayén Aguilar. ¿Es evidente su mención en el recurso? Sí. Con relación al criterio características del autor, ¿es un experto en el área? La autora Catalina es doctora en antropología, Marcela Paz tiene un programa de antropología en la Universidad de Chile, Paula de Candia es publicista y Rayén Aguilar tiene un programa de antropología en la Universidad de Chile. En cuanto a las autoras Marcela Paz y Rayén Aguilar, que son las que tienen el programa de antropología, no queda clara cuál es su profesión. ¿Es un autor con experiencia académica? No hay indicios de experiencia académica de las autoras. Con relación a otros recursos del autor, ¿el autor ha escrito más libros o artículos? En cuanto a la autora Catalina Fernández, ella posee una producción de artículos sobre nutrición y cultura alimenticia en Chile. En cuanto a las otras autoras, no hay indicio de producción bibliográfica. ¿Es identificable indicios de otros recursos en los que ha participado? Sí, voy a mencionar uno. Catalina Fernández, 2014, comunicación breve, persistencia de la lactasa y consumos de lácteos en poblaciones mapuche y mestiza del sur de Chile. Con relación al criterio derecho de autor, ¿el autor tiene los derechos de autor o fueron cedidos? Tiene los derechos de autor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿El recurso tiene certificación de derecho de autor?
Sí. Registro de propiedad intelectual, inscripción número 295.379, derechos reservados, enero 2019, Villarrica, Chile. En cuanto al patrocinador o editor, ¿presenta un editor o patrocinador? Sí. Este trabajo se desarrolló en el marco del proyecto Huerta Andina de la Araucanía como patrimonio biocultural, un enfoque agroecológico y agroturístico, apoyado por la Fundación para la Innovación Agraria, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. ¿El patrocinador o editor le otorga credibilidad al recurso? Sí. Por último, en cuanto a las referencias bibliográficas, si las presenta, sí. ¿Las referencias bibliográficas presentan validez o le otorgan credibilidad al recurso? Sí. ¿Y son actuales? Sí, son actuales. Bien, ahora mi compañero Alexi continuará con la exposición del ámbito contenido. En relación al ámbito de contenido, tenemos varios criterios que permiten apreciar el recurso que hemos pensado para poder responder a la solicitud de la dueña de casa que desea implementar un huerto en su jardín en Antofagasta. El criterio de audiencia nos permite identificar que es un recurso que posee una fácil lectura, un lenguaje simple y claro, y es un recurso llamativo para la audiencia al fusionar varios elementos de acercamiento al cultivo en la zona norte del país. En relación al criterio de accesibilidad, no presenta un resumen en otro idioma fuera del español, tampoco posee palabras claves ni en español ni en otro idioma, ni tampoco se puede encontrar en internet en otros idiomas. Además, no posee características que permitan identificarlo como un recurso inclusivo. Pasando a los criterios de incorporación de elementos, el recurso presenta imágenes y las imágenes se encuentran identificadas en el sentido de nombre de imagen, lugar o circunstancia en las que fueron tomadas y el nombre de la fotógrafa. El contenido presenta citas de autores que tienen que ver con autores que guardan relación con elementos antropológicos o elementos de producción herbácea en esa zona. El recurso contiene una portada con los elementos básicos que esta conlleva: título, autor, editorial. El libro lo posee y el capítulo 6 en particular que estamos revisando también lo posee. En relación a la pertinencia, se correlaciona el título con el contenido, se correlaciona perfectamente. El contenido se relaciona con el perfil del autor, se relaciona con el perfil del autor principal, cabe señalar. Las imágenes están relacionadas al contenido claramente. En el caso de que tenga conclusión, el texto no tiene conclusión. Sí tiene al final del texto un par de capítulos que podríamos considerar como conclusión, que hace como un pequeño cierre con una perspectiva antropológica, acompañado de un agradecimiento. Las citas son pertinentes al contenido, lo son. El contenido del recurso está actualizado, fue escrito en 2019 y hace alusiones a trabajos anteriores al 2019, pero tampoco son tan antiguos. A simple vista el texto no presenta información falsa o tergiversada. Y respecto de otras características, el contenido del recurso responde a la necesidad de información del usuario, en cierta forma sí. El recurso se centra en la experiencia atacameña, realizando un acercamiento a la práctica de la agricultura, concentrándose en las huertas, recuperando elementos históricos antropológicos mezclados con elementos cotidianos de la cultura relacionada a esa zona del país. La información entregada es objetiva, sí. Desde un punto de vista de un lector que desea informarse, es información bastante objetiva. En el ámbito de aspectos técnicos nos podemos encontrar con que el texto no posee costos asociados, en el sentido de que no hay que pagar y tampoco hay que ver publicidad para poder acceder al recurso. El formato es un formato que está disponible para celulares que tengan Adobe Acrobat. No está disponible en formato audio y la información sí está disponible para poder ser impresa.
Entrega de datos: no es necesario ingresar datos personales para poder acceder al recurso. Y accesibilidad en el ámbito de aspectos técnicos: es necesario ingresar correo electrónico, no es necesario, no se necesita autorización de cookies, el contenido es fácil de acceder, si lo es, el link realmente lleva la información, el link está correcto, no hay un quiebre ahí en el link y la información a la que vincula. Es un recurso que se puede descargar, sí, y se puede descargar en formato PDF. No está disponible en video ni en otro formato multimedia. El recurso Huertas Familiares y Comunitarias, cultivando soberanía alimentaria, permitirá a nuestros usuarios obtener conocimientos sobre la práctica de la agricultura, especialmente de las huertas, complementada con elementos histórico-antropológicos y la cultura relacionada con el cultivo propio de la zona norte de nuestro país. El recurso seleccionado es de lectura fácil, comprensible, acogedor, y está acompañado de imágenes que le otorgarán a nuestro usuario una mejor orientación para lograr su objetivo, que es hacer un huerto urbano en el jardín de su casa, ubicada en la localidad de Antofagasta. Cabe señalar que el artículo, si bien no está orientado a un aspecto práctico, sí posee elementos que tienen que ver con la idiosincrasia cultural, con las posibilidades que la realidad geográfica de la zona permite, además de elementos que, teniendo un acervo histórico y antropológico, permiten contextualizar ciertas prácticas en el cultivo en esa zona. Es importante que como bibliotecólogos, al momento de atender una necesidad de información, consideremos el perfil y características propias de nuestros usuarios, como también debemos ser conscientes de que nuestro espacio de trabajo ya no es solamente físico, sino también online, medio por el cual también debemos entregar soluciones y respuestas eficientes a las necesidades de información, logrando que nuestros usuarios se sientan cómodos y confiados de que recibirán un servicio óptimo. Con esto hemos terminado. Muchas gracias por su atención, profesora Consuelo.